Antes de empezar, y quiero hacer un par de comentarios a lo que acaba de exponernos Jorge. Ahora yo quiero terminar hablando de una jurisprudencia específica, una sentencia específica, que es la famosa sentencia esta de los derechos de imagen, ¿verdad? Yo creo que dentro del tema del fútbol, uno de los temas que podríamos discutir más o más sensibles hoy en día es ese, los derechos de imagen. Pero a partir de esa sentencia, yo quiero retomar algo que Jorge nos dijo. Estuvo leyendo una jurisprudencia acá que tenía una fórmula muy abierta, esto, etcétera, ¿verdad? Como crítica personal y constructiva, yo creo que los jueces, y lo digo yo también como ex juez, ¿verdad? No podemos o no debemos los jueces y menos creo yo los magistrados redactar en fórmulas abiertas. Si estamos resolviendo un caso, y estamos haciendo un punto. No podemos tirar o no debemos tirar una receta abierta. Y eso que dice don Jorge que se hizo en ese caso, se hizo en este otro caso tan relevante de los derechos de imagen. Ahí existe una fórmula abierta, y si ustedes leen la sentencia, a mí me llamó poderosamente la atención un párrafo que dice que todo lo que sea derechos de imagen es salario. ¿Ah? Eso es delicadísimo, porque lo que hizo fue no resolver, aparte que resolvió el caso concreto, nos tiró una receta hacia el futuro. O sea, todo lo que llegue aquí, y con la misma integración, por lo menos, pareciera que va a ser resuelto así, si le llamamos derechos de imagen. Bueno, ese es el primer comentario relacionado con esto. El otro, confirmar que la posición de Jorge, que me parece una posición justa, razonable, es, como les decía ayer, congruente con el lineamiento internacional de proscribir el bajo rendimiento como una causal de determinación, ¿verdad? Precisamente por lo que dice don Jorge, por lo difícil que es probar que alguien de verdad está rindiendo mal en un deporte colectivo, ¿verdad? Y finalmente, con lo que habla don Jorge de la carga de la prueba de los, en este caso de los trabajadores, para demostrar los daños, ¿verdad? Ojo, porque por lo menos yo tengo por ahí guardada una muy sufrida sentencia en la que la sala sencillamente le dijo o nos dijo a mí y a mi cliente, ¿verdad?, que es que la sala puede asumir que hubo daños, ¿verdad? Y la justificación fue una lista de votos donde había dicho básicamente lo mismo. O sea, un argumento, con todo respeto, falaz, ¿verdad? Dentro del contexto del artículo 41 de la Constitución Política. O sea, la sala no me puede decir a mí, o no me debería haber dicho a mí, yo lo voy a resolver así porque ya lo he resuelto así, ¿verdad? Y le hace todas estas sentencias. Tenía que haberme dicho por qué cree la sala que aun cuando el 31 dice que hay una carga específica de la prueba para conceder esa segunda indemnización, se está brincando ese artículo, ¿verdad? Con algún tipo de argumento, nuevamente, basado en las fuentes, como lo indica el artículo 41. Entonces, nada más tener cuidado con esos temas. Yo comparto en un todo la posición de Jorge en esos, en toda su excelente presentación.
Yo lo que les voy a hablar es de otra cosa. O sea, yo siempre trato de hacer mis enfoques, y sobre todo un enfoque de estos que es, digamos, el primero que estamos tratando de hacer, no tratando, que estamos haciendo en este tema tan interesante del derecho deportivo. Yo lo quiero hacer un poquito más práctico, ¿verdad? O sea, más cayendo a la práctica del día a día, pero sobre la base de una teoría del salario. Una teoría del salario que quiero exponerla hoy rápidamente por lo menos, porque es algo que a nosotros no nos enseñan. Y les voy a hacer una confesión. Cuando yo fui nombrado por primera vez, a eso hace unos 20 años, no sé, fue como en el 98, una cosa así, a mí me contratan, me dan la oportunidad de ir a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por cierto, donde conozco a mi amigo Jorge, como secretario de sala, asumiendo ciertas funciones de letrado, y yo estaba feliz, ¿verdad? Era feliz, es un trabajo precioso, un trabajo lindísimo, ¿verdad? Es como que le paguen a uno por aprender y por estudiar, a la par de gente como Jorge, compañeros de trabajo así, que desde siempre Jorge fue, y perdón que le esté haciendo tanta propaganda, pero de verdad que él siempre fue una persona muy técnica, muy rigurosa en todo, y así era también la dinámica dentro de la sala, ¿verdad? Pero lo mejor era el salario, ¿verdad? Un salario de juez, que en aquel momento para uno pues era un salariote, y ahora no es algo para nada despreciable, un buen salario, ¿sí? A donde voy es, y para ir conectando todo, es al asunto de, yo recibo en un sistema el recibo de pago. Y ojo, para ese momento yo estaba terminando una maestría en Derecho Comercial, ¿verdad? Ya me había graduado de la Universidad de Costa Rica, estaba terminando una maestría en Derecho Comercial, y había trabajado como 2 años en la Defensoría de los Habitantes, y en la Defensoría de los Habitantes tenía que ver con temas laborales también, ¿verdad? Y veo el recibo de pago y digo yo, qué raro esto, ¿verdad? Es que yo nunca había recibido un recibo de pago, ¿verdad? Y yo no entendía qué era aquello, y qué era la deducción de renta, y cómo se calculaba, ¿sí? Y vean, no me da pena decirlo, porque en parte no es culpa mía, y es que nadie nos enseñó a eso. En la U, ninguna universidad que yo conozca nos concentra esto, nos sistematiza esto. Entonces yo lo que voy a hacer es, como este es nuestro primer congreso de Derecho Deportivo, tratar por lo menos de armar una teoría de salario. Una teoría que por supuesto pueden compartir, no compartir, criticar, etcétera, etcétera, pero ya partimos de algo. O sea, ya creo que con esto tenemos de dónde seguir hablando de que si algo es o no salario, de acuerdo, por lo menos con los que les voy a tratar de exponer. Y yo lo expongo ya por temas propiamente de trabajo, y recuerden por favor mi posición, yo soy abogado, y hago mucho derecho laboral, y dentro del derecho laboral asesoro a muchas empresas, y dentro de eso uno de los temas importantes en los que he profundizado un poquito más es en diseñar y reestructurar sistemas de compensación de las compañías. Bueno, entonces yo lo expongo a partir de lo que es un sistema de compensación eficiente. Me voy a tener que saltar esto es una presentación larga, voy a tener que saltar unas partecitas o pasarles rápido, ahí me disculpan, también ahí les queda. Normalmente cuando nosotros diseñamos un sistema de compensación, tomamos como punto de partida el objetivo de compensar al colaborador. Entonces yo quiero ir abandonando primero el concepto salario, pagar salario, y variar a compensar, que es diferente, ¿verdad?
un sistema de compensación puede incluir salario, y normalmente incluye salario, y tiene que incluir salario, ¿verdad? Pero no todo lo que esté en un sistema de compensación tiene por qué tener la naturaleza de salario. Y de eso se trata esto. Normalmente asumimos lo que venga como costo aparejado. O sea, nosotros ¿qué pensamos? En blanco aquí, voy a montar una empresa, compré un equipo de fútbol, ¿verdad? O me hice cargo de un equipo de fútbol. Tengo que pagarle tanto de salario a los trabajadores, en este caso jugadores. Nunca se me pasa por la mente siquiera la idea de que puedo armar un paquete de compensación que tenga ciertas eficiencias. Por eso es que yo digo aquí que normalmente damos por un hecho que el programa no se puede mejorar en cuanto a costo que tomamos como obligado. O sea, es eso y tome, ¿verdad? El sobrecosto más. Y entonces la idea es darles a ustedes estas herramientas para que primero conozcamos sobre la teoría del salario, porque todo parte de la teoría del salario, y qué es, y qué podemos integrar, y qué no se puede integrar, y qué tipo de tratamiento legal tiene o debería tener cada figura. ¿Cómo es un programa de compensación eficiente? O sea, ¿qué es lo que todos buscamos? Como los patronos, que sea austero, ¿verdad? No invierto más de lo necesario, no desperdicio recursos. Vean qué duro es, y ojo, desde la asociación, yo puedo decir, y aquí Steven no me deja mentir, que no es que la asociación está, vamos a ver, en una posición contrapuesta en este sentido con los clubes. A la asociación le interesa que los clubes puedan conseguir los recursos para mantener a sus jugadores y cumplir con sus obligaciones básicas. A la asociación le interesa que el fútbol crezca, ¿verdad? Y la asociación conoce y sabe, ¿verdad?, lo difícil que es en este mercado tan limitado que tenemos. Cuando en otros países, cuando nosotros vamos a este tipo de actividades, venimos sinceramente tristes cuando escuchamos que el problema que ellos tienen es que el fútbol tiene tanta plata de por medio. Ese es el problema, me dijo un brasileño una vez. Es que el problema del fútbol es este montón de dinero que nos rodea. Digo, uy, ojalá un poquito para acá, ¿verdad? O sea, y de verdad, para asignarlo adecuadamente, yo no sé, a veces de verdad yo me sorprendo cómo Costa Rica ha hecho lo que ha hecho a nivel deportivo, ¿verdad?, con tanta carencia de recursos, ¿verdad? Bueno, con las uñas literalmente. Entonces esa es la idea, que sea un sistema austero, mejorar el neto del colaborador. Y se pueden hacer las dos cosas. O sea, usted puede reducir el costo y mejorar el neto. Parece rarísimo, pero sí se puede. Y no asumir más contingencias o riesgos de las que quiero. Si no quiero, no las tomo, pero aún así ahorro y compenso mejor al colaborador. Y siempre bajo la premisa de que sean gastos deducibles para la empresa, o sea, que lo que se paga pueda ser deducido del impuesto, de la declaración del impuesto de la renta. Y aquí ya les voy integrando varios elementos, ¿verdad? Tenemos por ahí entonces el tema compensación, o sea, llevar dinero a la bolsa del trabajador. Eso es mi fin, uno de mis fines, ¿verdad?, como patrono, y uno de los fines del trabajador, al prestar sus servicios. Estamos hablando también ahí de temas de seguridad social, que están necesariamente aparejados, y estamos hablando de temas impositivos. O sea, el concepto, la teoría del salario no toca solo en este caso una cámara que es la materia laboral o la sala segunda dentro de esa cámara. O sea, es un tema interdisciplinario que tiene una serie de conexiones. El concepto clave, por supuesto, es salario, ¿sí? Y entonces la premisa es, si una o más partidas de un esquema de compensación se consideran salariales, detonan los siguientes gastos adicionales en la base mensual. Vacaciones, aproximadamente un 4%.
O sea, vean, usted paga un colón de salario o el trabajador recibe un colón de salario bruto y sabe que es más tanto, ¿verdad? Más un 4% de vacaciones, más un 8,33% de aguinaldo, más 26,34% de la caja, más el auxilio de cesantía que aproximadamente es un 5,33%, más el INSS que es 1,5 en adelante. O sea, por cada colón que se invierta, un patrono tiene que asumir aproximadamente un 45,5 o más de costo. Entonces no se trata, ya tengo la plata para salir con la planilla. No, pues salir con la planilla y el resto. ¿Verdad? Ok. Igual al revés, solo que aquí, por favor discúlpenme porque esto no está actualizado, lo de la caja, ¿verdad? Un sistema de compensación ordinario tiene en Costa Rica un obstáculo adicional. El sistema es lo que se llama doblemente regresivo. O sea, entre más el patrono quiera compensar al trabajador, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Tiene que invertir más y al trabajador le quitan más. Por eso es doblemente regresivo. O sea, es un doble esfuerzo. Ok, entonces, para el trabajador tenemos unos porcentajes adicionales, pero unos porcentajes, o sea, unos más y otros menos. Todo con el concepto clave salario. Y después tenemos eso que yo les decía que no entendía cómo funcionaba, ¿verdad? Cómo era que me deducían el impuesto sobre la renta, y aquí están los números, hasta 793,000 no pago impuestos, luego de 700 hasta 1,100,000 es un 10%, ¿verdad? Es en escalas, en bandas, y después de 1,190,000 se me quita un 15%. De hecho, esto es muy interesante porque es parecido, obviamente, con otros porcentajes a lo que establece el Código de Trabajo en el 172 con respecto a los embargos de salario. O sea, es el mismo esquema, son bandas, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si he manejado mal esto? ¿Qué pasa si algo que era salario, algo que yo creía que no era salario, sí lo es? ¿Qué pasa, por ejemplo, hipotéticamente hablando de esos casos de los derechos famosos de imagen? ¿Sí? ¿Qué pasa? Me cobran todas las sumas, todos los reajustes, incluso las que corresponderían al trabajador, temas de seguridad social, por ejemplo, impuestos también, ¿verdad? Más intereses y multas. Pero les voy a dar otro más, una conexión más. Y es que aquello que se pagó de una forma que no era salario, pero sí lo era, no es gasto deducible para la empresa de su impuesto sobre la renta. Entonces tiene un costo adicional. O sea, es groserísimo. O sea, un error de eso se paga carísimo. Ok, bueno. Esto ya lo hablamos y yo quiero aquí ir cerrando. Quiero que veamos esto, porque el concepto de salario no podemos verlo como 162 del Código de Trabajo. O sea, hay que hacer un análisis tripartito, según las fuentes del derecho que están involucradas en este concepto. Yo no puedo hablar del concepto fiscal de salario a la luz del 162 del Código de Trabajo. No, ¿verdad? No puedo hablar de qué es salario y qué no es salario a la luz del 162 del Código de Trabajo o del 32 de la Ley de Renta. Hay que acudir a la fuente. Y por eso tenemos tres fuentes que tocan esto: el Código de Trabajo, la Ley Constitutiva de la Caja y la Ley de Renta. Ya voy terminando. Y nada más voy a repasar rápidamente los tres conceptos de salario. Y con eso terminamos la teoría del salario. ¿Qué afecta? Vacaciones, aguinaldo, cesantía y preaviso. El concepto laboral de salario, que es salario contra prestación y que está en el Código de Trabajo, en el artículo 162 y 164. Pero vean una palabra clave: retribución.
retribución. Y aquí ustedes como abogados y abogadas, conocedores del derecho, ¿verdad? Y los que no, futuros también, pues, les voy a introducir un concepto que es importantísimo y que todos vimos en algún momento. Y ese concepto no es un concepto que nos sirva, las teorías sirven y tienen que ser útiles. Causa jurídica. Recuerden el concepto causa jurídica, porque sobre ese concepto es el que los tribunales laborales, para mi gusto acertadamente, han dicho que es salario. Y retribución, retribución alude a la causa jurídica. Todo lo que el trabajador reciba, que sea, que tenga un valor económico, o sea en dinero o sea en especie, y que tenga como causa la prestación de servicios, porque eso es un contrato de trabajo, ¿verdad? Y ayer lo vimos. O sea, es un contrato bilateral, lo que detona, si lo que detona el pago o la prestación en los servicios del trabajador, si esa es la causa jurídica, eso es salario. Según el 162. Por supuesto, así, con estas palabras, solo lo digo yo, así no lo han dicho los tribunales, pero esa es, digamos, mi forma teórica de explicarles el punto. Entonces, estas son las conclusiones. Permite que el pago del salario se haga en forma diferente al dinero, incluye dentro del concepto todo tipo de remuneraciones e identifica como elementos diferenciadores el carácter retributivo en contraposición a la gratuidad de la prestación. La gratuidad u otra causa jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, el auxilio de cesantía, el adelanto de auxilio de cesantía es salario. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa jurídica? No es la prestación de servicios, es la extinción de la relación laboral. Y el adelanto del auxilio de cesantía, no, la causa no es la extinción, sino la posible extinción de una relación laboral. Es una provisión que se le pasa al trabajador. ¿Ah? Desde ese punto de vista lo podemos explicar y yo creo que sí nos da o nos alcanza bien. El concepto de seguridad social está en, afecta sobre todo aquí las cargas sociales y está en la ley constitutiva, artículo 3, pero vean qué interesante, es un concepto un poco más abierto, pero dice que la base de cálculo de las cargas sociales en este caso es el total de las remuneraciones, ¿verdad? Que bajo cualquier denominación se paguen con motivo derivado de la relación obrero-patronal. El artículo 27 incluye el salario en especie. Remuneración, volvemos a la causa jurídica remunerativa. O sea, yo siempre establezco un paralelo entre ahí sí, pero no porque aplique el 162 del Código de Trabajo, no, sino porque tiene la misma hipótesis en el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja. Entonces podemos decir que lo que es salario para efectos laborales es salario para efectos de seguridad social, porque los dos se guindan o se basan en el concepto remuneración. Finalmente, vemos que intenta ser un concepto omnicomprensivo, pero volvemos a tener la base de la remuneración. Y el 32, el concepto fiscal de salario, está en el artículo 32 de la ley de renta, que fue diseñado y redactado de otra forma con otros fines, y eso tenemos que entenderlo. El artículo 32 dice, habla de un impuesto mensual, ¿verdad?, de conformidad con una escala que se señala sobre las rentas que a continuación se detallan y cuya fuente es el trabajo personal dependiente de la jubilación o pensión. Y ahí nos tiran un listado, ¿verdad?, de cierto tipo de prestaciones donde están salarios, sueldos, remuneraciones, pero ahí se ve que la técnica de redacción, la técnica legislativa, es muy pobre si lo vemos desde el punto de vista teórico laboral, pero es efectiva si lo vemos desde el punto de vista tributario, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ahí dice, básicamente, y me gustaría que lo vean, porque dice, todas estas y después las que se le parezcan, ¿verdad? No así, dice, y otras similares. Es interesante. Por eso es que hay cierto tipo de beneficios que pueden no ser salario para efectos laborales y de seguridad social, pero sí lo son para efectos fiscales. Entonces no podemos aplicar la misma fórmula, tenemos que, vuelvo al punto, hacer un análisis tripartito, ¿verdad? Ok, listo, ahí ven las recomendaciones, yo casi termino acá, me detengo un minuto nada más en la famosa jurisprudencia esta, porque vamos a hablar de premios, vamos a hablar de bonos, ¿verdad? Vamos a hablar de las cosas más delicadas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las cosas más delicadas? Aquí, los derechos de imagen, ¿verdad? Y podrían ser los fichajes y cosas de estas. Los premios no, vámonos a la causa jurídica. La causa jurídica de un premio es precisamente una prestación personal de servicios exitosa, ¿sí? Pero los derechos de imagen, yo creo que en ese famoso caso la sala resolvió bien. Si yo hubiera tenido la obligación de votar ese asunto, yo lo redacto diferente, pero lo voto igual. ¿Por qué? No porque crea que los derechos de imagen siempre son salario, porque crea que como se utilizaron ahí, eran salario, ¿verdad? Ustedes pueden leer la sentencia, ahí por supuesto es pública, y ahí lo que ocurría era que a Luis Sánchez, como le dicen en el gato de toda la vida, se constituía la sociedad, el gato Sánchez, ¿verdad? Y el otro, el Chunche Montero, y el otro, el Pato López, ¿verdad? Y después ahí les caía un dinero a partir indiscriminadamente, sin ningún tipo de sustancia, ¿verdad? Aparentemente por derechos de imagen. Yo creo que ahí la crítica es eso, la falta de sustancia. Pero si mi teoría vale, veámoslo desde el punto de vista de la causa jurídica. Es posible. ¿Cuál es la causa jurídica de un sistema de pago de derechos de imagen bien hecho? Como existe en Europa, y no crean que la legislación de Europa, el derecho laboral europeo es muy distinto al nuestro, ¿verdad? No crean eso. Las redacciones y las normas son muy similares. Pero entonces, ¿qué tiene diferente allá que acá? ¿Qué se usa diferente? O sea, obviamente, si a mí, para hacer el experimento jurídico, me enrola la liga y me dice, venga para negociar con usted los derechos de imagen, me va a pagar nada, ¿verdad? Porque es un chaval ahí, Luis Sánchez, que nadie conoce en el fútbol, más bien que pega, porque hay que castigarlo, porque ese chaval va a desmerecer la imagen colectiva del equipo. Pero ayer hablaron de conceptos, de temas muy interesantes. Celso, Navas, ¿ellos acaso no tienen imagen? La imagen o su imagen es una prestación personal de un servicio, del servicio por el que son contratados desde el punto de vista laboral. ¿Qué tipo de negocio jurídico estamos haciendo? ¿Cuál es la causa jurídica de eso? Y con esta, como dicen, me despido. Yo creo que particularmente derechos de imagen, y la sala, para mi gusto, fue muy allá al tirar un lineamiento general en esa jurisprudencia. No pueden tirar lineamientos generales, es muy peligroso. Pero yo creo que un sistema correcto de derechos de imagen, con contratos con sustancia, en donde se valore, se identifique qué es aquello que se está tratando, y si se establecen
elementos objetivos, razonables, para determinar el valor de aquello que se cede, ahí estamos hablando de algo que no necesariamente tiene que ser salario. De hecho, yo creería y afirmaría que algo así, razonablemente hecho, no debería ser considerado salario para efectos legales. Gracias.